Una información de último momento, se conoció la noticia del segundo caso confirmado de coronavirus en el país. Se encuentra en la ciudad de Buenos Aires y está aislado en una clínica privada. Es un hombre de 23 años que estuvo unos días por Italia. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Segundo caso de coronavirus en Buenos Aires. Es un joven de 23 años, vino de un viaje a Europa y está internado en el Hospital Otamendi. El Ministerio de Salud dispuso que el sistema sanitario esté en máxima alerta para contener la expansión del virus. Descartaron 2 casos sospechosos de turistas en Tucumán y además ratificaron que hay un solo enfermo confirmado y que los casos sospechosos están aislados y no presentan síntomas. El gobierno de la ciudad habilitó la línea 107 para consultas que son atendidas por especialistas del SAME. Impulsan un paro por las retenciones a la soja. Confederaciones Rurales Argentinas pretenden convocar a un cese de comercialización para el día lunes e intenta que la Federación Agraria y Coninagro acompañen la medida. Mientras ninguna de las entidades de la mesa de enlace termina de confirmar el paro, más de 200 productores protestaron en las rutas de Córdoba. 2 leyes en el inicio de sesiones de la legislatura porteña. Con 33 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones, se ratificó un nuevo pacto fiscal suscripto con la Nación y las provincias. Además, se sancionó una nueva ley tarifaria para este año. Alto el fuego en el norte de Siria. Los presidentes de Rusia y Turquía se comprometieron a detener los combates entre el ejército turco y rebeldes aliados contra las tropas sirias y rusas. También asistirán a los miles de migrantes desplazados. El gobierno sirio advirtió sobre nuevos ataques si Estados Unidos y Turquía no abandonan el territorio. Ronaldinho fue liberado luego de declarar ante la justicia. El exjugador del Barcelona había sido demorado ayer en la noche en Asunción. Luego de haber entrado a Paraguay con un pasaporte falso en su declaración, Ronaldinho señaló que esa documentación le había sido entregada por el empresario brasileño que los llevó a él y a su hermano para participar de un evento benéfico. Confederaciones Rurales Argentinas convocó a un cese de comercialización de 4 días a partir del el próximo lunes. Coninagro acompaña la medida e intentan que la Federación Agraria y también la sociedad rural se sumen. Por la mañana, productores autoconvocados de Córdoba se movilizaron por la ruta 36 en más de 70 tractores y 150 camionetas. La sociedad rural de Río Cuarto comunicó que están en asamblea permanente. Al mediodía, los referentes de Federación Agraria y Coninagro descartaron una medida de fuerza, pero Confederaciones Rurales Argentinas intenta que acompañen el cese de comercialización de granos y Hacienda. Y de acuerdo al nuevo esquema, las retenciones para la producción de más de 1.000 toneladas de soja aumentará del 30 al 33%. De acuerdo al gobierno nacional, más del 74% del total de productores recibirá compensaciones cuando su producción no supere las 1.000 toneladas. En este caso, el impuesto a las exportaciones será del 21 y el 30% dependiendo de la cantidad producida. En tanto, también para los cultivos relacionados con las economías regionales se redujo el impuesto a las exportaciones. Algunos pasaron del 12 al 7% y otros del 9 al 5%. El gobierno nacional aceptó por decreto la renuncia de 5 jueces. Fue a horas de que el Senado diera dictamen al proyecto de reforma del régimen de jubilaciones de privilegio.
El proyecto de ley tiene media sanción de diputados y el próximo jueves se debatirá en la Cámara de Senadores. La Oficina de Presupuesto aseguró que con esta ley se podrá recortar un tercio del déficit de 13.000 millones de pesos que generarían los regímenes especiales este año. La jueza de la Corte Suprema, Elena Hayton de Nolasco, opinó acerca del proyecto de reforma de la justicia que propone el presidente Alberto Fernández. Aseguró que es relativo que una mayor cantidad de jueces mejore el desempeño de la justicia en causas de corrupción. ¿La justicia federal necesita más juzgados? Bueno, tal vez sí, porque el trabajo es mucho. Y desde el punto de vista político también sería, según su opinión, interesante que causas que afectan, que en muchas cosas mentía causas de corrupción, acciones de dirigentes políticos, incluso de los propios gobiernos, queden en manos de más jueces en lugar de menos. Bueno, eso es muy relativo. Es muy relativo. Lo que importa es la honestidad de los jueces. Además, Hayton de Nolasco respondió a las críticas que realizó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner acerca de la supuesta inacción de la Corte Suprema en las denuncias de persecución a dirigentes kirchneristas. La jueza afirmó que resolverán esos expedientes en el momento que corresponda. Por otra parte, el exministro de Planificación, Julio Devido, se acercó a los tribunales de Comodoro Pi para notificarse acerca del fallo que ordenó su liberación. También opinó sobre la causa por la tragedia de Once. Ya he sido juzgado, he estado 900 días detenido y estamos apelando el fallo vergonzoso de la Cámara del Tribunal Oral que preside el doctor Bertucci, que puesto por decreto por Macri y reconocido por el doctor Lorenzetti como un tribunal armado para condenarnos. De todas maneras no pudieron condenarnos por el estrago y está claro que el peritaje de Brito es trucho, es falso que Brito tenía comunicaciones con el perito Cohen, que es todo parte de una persecución. Por su parte, la diputada nacional y madre de una de las víctimas de la tragedia de Once, María Luján Rey, expresó que es inexplicable que Devido aún no haya estado en prisión por la única causa en la que está condenado. También afirmó que el exministro nunca fue un preso político. La discusión tiene que pasar por esta causa, la de la tragedia de Once. Necesitamos que se confirme la pena para que esté preso cumpliendo condena. Ahora, también es cierto, y creo que es importante señalarle a la ciudadanía, que haberle dado la libertad no implica desvincularlo de las causas que lo tienen como protagonista. Según el INDEC, la industria creció un 1,5% en comparación con diciembre y cayó levemente respecto al mismo mes del año anterior. Los rubros que más cayeron fueron los productos del metal y la producción de prendas de vestir, que se contrajo un 11,4%. Por el contrario, la industria automotriz tuvo un aumento interanual del 8,3%, impulsado por la fabricación de nuevos vehículos. También subió la producción de alimentos y bebidas en un 4% anual. La información sobre el atentado a la AMIA tendrá carácter público. La medida se oficializó por medio del decreto 213/2020 que declara la desclasificación absoluta de la documentación del gobierno relacionada con el atentado a la Mutual Judía. La identidad de los agentes de inteligencia y los archivos aportados por otros países continuará clasificada. Además, el gobierno avanzó sobre las facultades de la Agencia Federal de Investigación. La nueva normativa prohíbe a la AFI colaborar con la justicia en investigaciones criminales y ordena que el organismo se dedique exclusivamente a tareas vinculadas a la prevención del terrorismo. El Partido Justicialista realizó una asamblea para avanzar en la reorganización interna y en la renovación de autoridades del próximo 3 de mayo. Con la participación de ministros y funcionarios nacionales, el PJ emitió un documento en apoyo al gobierno nacional y su postura frente a la investigación del endeudamiento durante el gobierno de Mauricio Macri. Además, manifestaron su preocupación por las detenciones arbitrarias. El titular del justicialismo de Río Negro, Martín Soria, anticipó que se iniciará un sumario para expulsar del partido a Miguel Ángel Pichetto.
El Consejo hace 15 días atrás convocó a elecciones internas. El Congreso ratificó y aprobó el cronograma electoral que empieza el 16 y termina el 3 de mayo con el acto electoral. Vamos a cumplir con todo lo que hay que cumplir, pero a su vez políticamente vamos a trabajar para que todos los sectores del peronismo estén representados en una lista única que haga posible que sigamos construyendo unidad. Está confirmado el segundo caso de coronavirus en el país. Se trata de un joven de 23 años que regresó el 1 de marzo. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud le pidió a los gobiernos tomar el tema con seriedad y actuar con rapidez y eficacia. Y además, la legislatura porteña inició el periodo de sesiones ordinarias. Quédense porque estos y otros temas están aquí en instantes, en Noticias a las 20:30. Cuando interactúas con una persona con discapacidad, habla directamente con la persona. Pregúntale cómo podés ayudarla. Respetemos las necesidades individuales. Sé parte de la inclusión. Copidis. Justo antes de la cena, Coco Carreño nos enseña a preparar los platos más ricos desde tu propia cocina. Soy Coco Carreño, bienvenidos a mi cocina, bienvenidos a mi casa. Recetas fáciles y rápidas para todos los gustos. Disfruten, cocinen, es fácil y rico. En casa, Cocina Coco. Lunes a viernes a las 19. Canal de la Ciudad. En la primera sesión del año, la legislatura porteña ratificó el consenso fiscal suscrito con la Nación y las provincias y sancionó una nueva ley tarifaria para este año. Estamos votando. Con 33 votos positivos, la legislatura aprobó el nuevo pacto fiscal federal firmado el 17 de diciembre por el presidente Alberto Fernández, los gobernadores y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. La norma deja en suspenso la vigencia de beneficios impositivos que habían sido pactados con el gobierno anterior. Además, la ley tarifaria 2020 establece una nueva alícuota en los ingresos brutos. También se readecúan los importes de las multas por omisión y en la presentación de las declaraciones juradas y se establecen cambios en las alícuotas de impuestos de sellos. Desde el oficialismo sostuvieron que se deja sin efecto la reducción de impuestos de 2017 y 2018, por lo que no habrá ningún aumento de impuestos, sino que lo que hace es mantener los mismos impuestos que en 2019. Votar esta norma, presidente, estas dos normas, es clarificar a los contribuyentes lo que van a pagar y lo que no. Como se han modificado las cuestiones vinculadas a la tarifaria anterior que nos planteaban que iba a pasar en el 2020, 2021 y 2022, volvemos las alícuotas simplemente al 2019, considerando y estableciendo que no hay ningún tipo de aumento. Desde la oposición cuestionan cuál va a ser el impacto fiscal de la ley tributaria y a dónde estará destinado el dinero. Entendemos que el impacto fiscal de la ley tributaria implica una suma que oscila entre los 18.000 y los 22.000 millones. Tenemos dudas porque no dice en ningún momento a dónde va a ir esa plata. ¿Cómo es posible calcular este número que nos están tirando si no tenemos ningún indicio del número de la inflación? Vecinos del barrio 31 bloquearon la salida de micros en Retiro, en repudio a la escrituración que quieren hacer de sus casas desde la Secretaría de Vivienda. En este momento están reunidos con funcionarios de gobierno para acordar los lineamientos antes de escriturar.
Durante más de 3 horas, Retiro prácticamente se paralizó, mientras la corriente villera independiente hacía oír su reclamo. Primero, tenemos que estar en condiciones dignas, que tenemos que tener el agua, que hace más de 7 meses en varios sectores no hay agua, que la luz, que esté reglamentada la luz, la cloaca, que podamos caminar por todo el barrio Padre Carlos Mujica, si lo quieren llamar así. Para mí siempre va a seguir siendo la Villa 31. Se oponen a la cláusula que habilita el remate de sus casas en caso de deuda, además de considerar que las viviendas no están en buenas condiciones. ¿Cómo vamos a ir a pagar algo que no tenemos? No vamos a poder pagar directamente, ¿entiende? Se junta la luz, se junta el agua, se juntan todos los... Nosotros no queremos vivir como Palermo, queremos vivir como podamos. Mientras algunos vecinos se quedaron varados adentro de los micros a la salida de la terminal de Retiro, otros pasajeros sí pudieron viajar. Lo hicieron desde un punto distinto, especialmente habilitado, a raíz del corte que hicieron los vecinos del barrio 31. Podemos viajar al menos, pero no está bueno que las cosas funcionen así. Algunos, acostumbrados a los cortes como reclamo válido, comprenden la situación. No me molesta caminar hasta acá porque hay gente reclamando. Si reclaman, por algo debe ser. La resolución de la reunión será clave para saber si Retiro recupera su actividad normal y si los vecinos quedan conformes con una nueva propuesta. Se confirmó un segundo caso de coronavirus en Argentina. Se trata de un hombre de 23 años que había viajado a Italia y permanece ahora internado en el Sanatorio Tamendi. El Ministerio de Salud de la Nación informó que el sistema de salud argentino se encuentra en máxima alerta sobre el control de coronavirus y que en nuestro país hasta el momento no registra transmisión local del virus. El segundo paciente confirmado se encuentra internado en el Sanatorio Tamendi, como les decíamos recién, donde se activó el protocolo de seguridad. El hombre regresó al país el 1 de marzo, proveniente de Italia. Se encuentra en buen estado de salud, según lo que informó el Ministerio, y no presenta otro tipo de patología en su cuadro clínico. Mientras tanto, el Ministerio de Salud informó que los contactos del primer caso detectado cumplen un aislamiento y ninguno presentó síntomas hasta el momento. El Ministerio de Salud destacó que Argentina está en una fase de contención para detectar casos de manera temprana y reducir el riesgo de contagio. Se reiteró el pedido de acudir a la consulta médica ante la presencia de síntomas, en especial quienes estuvieron en áreas de circulación del virus o en contacto con casos sospechosos. Descartaron 2 casos sospechosos de turistas en Tucumán. Y el gobierno de la ciudad habilitó la línea gratuita 107, presten atención, el 107 para realizar consultas sobre el coronavirus. Las dudas, las preguntas van a ser atendidas por especialistas del SAME. Además, se pidió acudir a los hospitales en referencia de que tengan algún tipo de síntomas compatibles con el COVID-19 como fiebre o dificultades respiratorias. Los centros de consulta y atención en la ciudad son... Tomen nota, el Hospital Muniz en el barrio Parque Patricios, el Hospital Ferrer en Barracas, los hospitales pediátricos Ricardo Gutiérrez en Recoleta y Pedro de Lizalde en Barracas. También se puede asistir a los 10 hospitales generales de agudos y a los 45 centros de salud comunitaria barriales. Ante cualquier duda se pide acudir al centro más cercano. Para dudas y consultas, recuerden, está disponible la línea telefónica gratuita 147 y el WhatsApp de la ciudad 11 50 50 01 47. Y vean las principales ciudades de Italia, escaso movimiento en medio del brote de coronavirus que ya dejó 148 muertos y más de 3.200 contagios. Francia, Alemania y España son los otros países más afectados de Europa. En España hay más de 260 contagios y 3 fallecidos. Ante la rápida propagación, algunas empresas privadas se sumaron a la decisión estatal de cerrar momentáneamente sus edificios para que el personal permanezca aislado. El gobierno italiano destinará 7.500 millones de euros para enfrentar la crisis por el brote de COVID-19.
e usciremo insieme da questa situazione, da questa emergenza. Sapremo superare questa difficoltà, riaffermarci in tutto il nostro valore. Quando questa emergenza sarà terminata, volgeremo lo sguardo indietro e sono convinto che saremo orgogliosi di come un intero Paese ha affrontato con coraggio, con determinazione questa emergenza, deciso a rialzare la testa. En Irán extreman las medidas de prevención tras haber registrado más de 500 nuevos casos en 24 horas. Hay 2.900 infectados y 92 fallecidos. En Corea del Sur también la situación es preocupante, con 5.700 infectados, mientras que China tienen una cifra de contagios que disminuyó por tercer día consecutivo. Ya son 84 los países afectados, con más de 95.000 casos y 3.200 fallecidos en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud le pidió a los gobiernos que tomen esta epidemia con seriedad y actúen con velocidad y determinación. This is not a drill. This is not the time to give up. This is not a time for excuses. This is a time for pulling out all the stops. Y en pleno brote de coronavirus en Italia, así se realizó el sorteo de la Copa Davis entre el equipo local y Corea del Sur. Se dispuso una distancia de seguridad entre los asistentes que tuvo como resultado esta particular distribución de lugares. Mientras algunos eventos deportivos se suspendieron, la eliminatoria de tenis se jugará, pero a puertas cerradas. Los presidentes de Rusia y Turquía acordaron un alto al fuego para detener los combates del ejército turco y rebeldes aliados contra las tropas sirias y rusas en el norte de Siria. Tras 6 horas de reunión en Moscú, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan anunciaron soluciones aceptables para continuar la cooperación y frenar la escalada de violencia. Turquía se comprometió a ayudar a los refugiados mientras miles de migrantes intentan cruzar la frontera hacia Grecia. Se creará un corredor de seguridad y la tregua comenzará en la medianoche. Ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için gereken çalışmalar hızla ve etkin bir şekilde yürütülecektir. Amacımız bölgedeki insani krizin daha da kötüye gitmesini önlemektir. Al menos 22 pasajeros resultaron heridos tras descarrilar un tren de alta velocidad en Francia. Ocurrió a 30 kilómetros de Estrasburgo, en el noreste del país, cuando la formación circulaba a 270 kilómetros por hora en dirección a París. El conductor fue trasladado en helicóptero, pero con graves heridas, y la compañía informó que el tren descarriló por una brusca variación en el terreno. Viajaban 348 personas y más de 100 bomberos fueron los que participaron en el operativo de rescate. Esta es la foto panorámica de mayor resolución de la superficie de Marte. Fue tomada por el teleobjetivo de la cámara del mástil de Rover Curiosity, el vehículo de exploración espacial de la NASA. Más de 1.000 imágenes con 1.800 millones de píxeles componen la panorámica. Además, el lente del ángulo medio de la cámara permitió producir una segunda vista que incluye la plataforma del rover y el brazo robótico. Las fotografías muestran la región de Glen Torridon y fueron tomadas a fines del 2019, cuando el equipo de la transmisión estaba de vacaciones. Ronaldinho fue liberado luego de declarar ante la justicia. El exfutbolista señaló que él no solicitó los documentos falsos y que se los entregó el empresario brasileño que los llevó a Paraguay para un evento. Ronaldinho había sido demorado ayer por la noche junto a su hermano cuando intentaban pasar por el control de migraciones con un documento paraguayo.
El fiscal de la causa dijo que los documentos son originales, pero que el contenido es falso, ya que pertenecen a otras personas. Boca se juega la chance de salir campeón de la Superliga el sábado frente a Gimnasia. Uno de los puntos de atención del encuentro será la visita de Diego Armando Maradona a la Bombonera. El técnico Miguel Ángel Russo se refirió al tema y señaló que más allá del recibimiento que se le hará al exjugador, la gente sabe que Boca se juega un campeonato. Boca juega un campeonato. La gente de Boca también juega un campeonato. Más allá de... Y eso lo tengo bien claro. Más allá de lo que es Maradona y todo, y que bien merecido su reconocimiento y todo, también la gente de Boca sabe que Boca juega un campeonato y una cosa es una cosa y otra cosa es la otra, pero bueno, está todo dentro del mismo y estará en nosotros sustraernos de todo eso, ¿no? Un pasacalles amenazando de muerte a dirigentes de Atlético Tucumán apareció en el Estadio Monumental José Fierro. Atlético Tucumán recibirá a River el próximo sábado, que buscará el título de la Superliga. El mensaje es directo, cuando maten a un dirigente nos van a respetar. El club emitió un comunicado repudiando el hecho y realizará la denuncia poniendo a disposición los registros de cámaras de seguridad. Mañana se esperan demoras en el tránsito por movilizaciones y por obras, según lo que informa la Secretaría de Transporte de la ciudad. Desde las 10, organizaciones sociales realizarán una concentración en inmediaciones al Congreso Nacional. Por obras, hasta el domingo 8 de marzo, hasta las 13, habrá un corte total en el empalme de las autopistas La Plata y 25 de mayo. Las bajadas para particulares y hacia Paseo del Bajo quedarán inhabilitadas. Momento de conocer la información del tiempo. El radar no registra tormentas cerca de la ciudad y en estos momentos la temperatura es de 24 grados y un cielo que está despejado. No se registran cambios para la madrugada, solo algunas nubes. La mañana iniciará soleada con una mínima de 23 grados. Por la tarde, calor. La temperatura va a aumentar hasta los 28 grados. Una noche con 2 grados menos y una térmica de 24 grados. Después de las 17 se podrá aprovechar el sol sin que represente peligro para la piel. Y hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Mañana más noticias a las 20:30, por supuesto. Y hoy a la noche, no se pierdan, hoy nos toca la noche con todo el análisis.